te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ve conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido de Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ve conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua como contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traedle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho, que no comieses pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido el agua que le habían hecho volver, le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Gloria al Señor. Vamos a dejar la palabra del Señor hasta allí en esta mañana. Gloria al Señor. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, esta es una historia muy bonita, aunque tiene un final muy trágico, aunque tiene un final muy triste, porque dice la palabra que había un joven profeta, y este joven profeta usado por el Señor, este joven profeta respaldado por Dios, dice que Dios le da una palabra para ir al rey, para ir a hablar con el rey. Y dice que había un altar en Betel. Betel era un lugar de adoración. Betel era un lugar muy especial. Recordemos que aun cuando Jacob existía, en Betel él tuvo una gran revelación de parte del Señor. Y él dice, no sé, este lugar le pondré por nombre Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Y allí hacían sacrificios los hijos de Dios. El pueblo del Señor tenía ese lugar consagrado para traer holocaustos al Señor. Pero dice la palabra del Señor que en el reinado de Joroboam, el pueblo de Israel estaba muy pervertido, como pasaba con el reinado de muchos reyes. Habían lugares altos, otros lugares de adoración. Entonces el pueblo de Dios servía a dos señores, pero Dios estaba indignado con esta situación. Porque Dios dice la palabra que Él prefiere que seamos fríos o calientes. Pero cuando somos tibios, esto le provoca náuseas al Señor. Esto le provoca un malestar al Señor, mis amados hermanos. Esto es tremendo. Por eso Él dice, yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero si eres tibio te vomitaré. Más fácil una persona fría puede alcanzar el favor de Dios y la restauración del Señor, porque cuando se llega a un estado de conformismo, mis amados hermanos, de tibiedad,
Esto le provoca náuseas a nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra que mientras este rey gobernaba, él no hacía nada para cambiar esta situación. No hacía nada para que el pueblo de Dios se volviera al Señor. Él también a veces había pervertido. Y había en lugares altos muchos reyes a la hora de gobernar. Ellos prohibían la subida a esos lugares altos, mas no los derribaban, que eso era lo que Dios exigía, que esos lugares altos fueran derribados, destruidos, cortar de raíz el problema, cortar de raíz la idolatría, porque una de las cosas que Dios más aborrece, mis amados hermanos, es la idolatría. Es uno de los pecados que Dios más rechaza, que Dios más aborrece, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso dice la palabra, yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte y celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Y sabes, dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que este rey está gobernando y el pueblo está subiendo a los lugares altos, van a Betel a adorar al Señor, traen sacrificio a Dios, a otros dioses, y esto tiene a Dios indignado. Pero dice la palabra que Dios mueve un joven profeta, lo mueve de Judá hasta donde está el rey a darle una palabra profética, a darle un mensaje. De pronto a su alrededor nadie tenía revelación o no tenían la valentía, porque hay personas que están dispuestas para dar un mensaje profético, pero es dependiendo a la persona. Pero dice que este joven va y profetiza al altar y el rey estaba allí viéndolo, observándolo, pero Dios permitía esto porque Dios le estaba mandando un mensaje directamente al rey. Y dice que este joven profeta viene y profetiza sobre ese altar. Y le dice, altar, altar, sobre ti no se quemará más incienso, sobre ti no habrá sacrificio, sino que van a quemar los cuerpos de los que suben, de esos sacerdotes que se han pervertido y trayendo holocaustos a otros dioses. Ya en este lugar, en ti se va a quemar los cuerpos de estos hombres, puros cuerpos de muertos. Y esto indignó mucho al rey. Y dice que el profeta dijo, y como señal que esto va a suceder, te vas a romper y la ceniza se va a derramar. Y dice que inmediatamente se quiebra el altar y la ceniza se riega. Podemos ver lo que es el respaldo de Dios a su palabra. Podemos ver lo que es un profeta que no solamente tenía palabra, sino que tenía respaldo del Señor. Hoy en día podemos ver mucha emoción a la hora de dar un mensaje profético, que es un 90% emoción y un 10% palabra. Es un 90% carne, mis amados hermanos, y otro 10% revelación. Y por eso la palabra carece de un cumplimiento, carece de veracidad. Por eso hay mucha gente frustrada, desanimada. Es que a mí me dijeron que iba a pasar esto y no sucedió. Es que yo me voy de esa iglesia porque me profetizaron una mentira. Me dijeron esto y aquello y eso nunca lo pude contemplar. Si es Dios el que habló, esté seguro que se va a cumplir. Pero si es el hombre, puede dudar. Mis amados hermanos, cuando la palabra viene directamente de la boca de Dios, tiene un cumplimiento. No hay obstáculo, no hay oposición, nada le puede detener. Pero hoy en día hay muchos que en la carne, para congraciarse con las personas, para ganar favores, profetizan de la carne, le dicen a las personas lo que quieren escuchar y de esta manera, mis amados hermanos, engañan a muchos. Pero dice que este profeta sí tenía revelación. Este profeta sí venía de la intimidad con Dios. Este profeta sí había recibido un mensaje que podía ser 100% creíble. Pero el rey está escuchando todo esto que este joven profetiza contra ese altar y ve cómo el altar se rompe conforme a lo que él profetizó. Ahora él está viendo el cumplimiento de la palabra. Él está viendo que este varón sí viene de parte de Dios y la señal que colocó de que el mensaje era de Dios se cumplió. Ahora, pero el rey en vez de alegrarse, de decir hay que solucionar esto, hay que buscar la salida a este problema, él se indigna, él se enoja y dice que extendió la mano y dijo, préndanle. Pero ese préndanle no era para felicitarlo por la palabra, no era para darle una recompensa. Ese préndanlo no era para hacerle una invitación especial a un evento, no. Ese préndanlo era para matarlo.
e indignado porque trajo una palabra la cual él no quería escuchar, una palabra la cual no apoyaba su sinvergüenzada, una palabra la cual le estaba corrigiendo, lo estaba confrontando. Ya Dios estaba indignado, ya Dios estaba disgustado, mis amados hermanos. Y antes que este profeta llegara, de pronto ya Dios lo había inquietado que debía apartarse de su mal camino. Hay mucha gente que cuando usted les dice, así te dice el Señor, corrígete, endereza, te está mal lo que estás haciendo, en vez de tomar la palabra, meditar en ella, reflexionar, intentar cambiar, lo que dicen es, me levanto contra ese profeta, lo voy a destruir, lo voy a acabar. Pero mis amados, cuando hay cobertura, protección y respaldo del Señor, ni uno solo de nuestros cabellos podrán tocar. Pero sabes algo, dice la palabra, que cuando este rey extiende la mano y dice, préndanle, la mano se le secó. La mano se le secó y no la pudo más enderezar. Le quedó la mano así, así como la extendió. Y allí el rey, que cuando ve que este juicio llega hasta su propio cuerpo, ahí sí se arrepiente. Ahí sí dice, órale a Jehová tu Dios para que me restaure mi mano. Yo no quiero quedar con este brazo así. Imagínense, le iba a quedar a la evidencia de por vida de haberse levantado contra un siervo del Señor sin causa, sin motivo y sin razón. Pero dice que el profeta fue humilde. El profeta oró por él y Dios le restauró la mano. Hay personas, mis amados hermanos, que aunque se levanten contra ti, quieran hacerte un daño, te señalen delante de otros para que ellos también se levanten contra ti. Nos toca es orar, bendecirle, mis amados, porque nosotros bendecimos a los que nos maldicen. No tiene lugar el odio, la venganza. No podemos atesorar en nuestro corazón raíces de amargura, resentimiento, mis amados hermanos. Estar dispuesto a que, como dice la palabra, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, mis amados hermanos. Y sabes, dice la palabra que el varón se va. El rey le dice, si vienes a mi casa te invito a comer, te invito a almorzar, te mando de pronto a pedir un domicilio. Pero ¿qué le dice el profeta? Así me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, porque hay una palabra que no coma pan ni beba agua en este lugar. Era tanta la contaminación, era tanto el desacuerdo con el que Dios estaba en ese tiempo, con este rey, con ese lugar, que Dios le dijo al profeta, ni se te ocurra comer en ese lugar pan ni beber agua, no te vas a contaminar. Das la palabra y te regresas por otro camino y vuelves a tu lugar. Y el profeta sabía que esa palabra Dios se la había dado. Y él le dice, no, yo tengo que cumplir esta palabra. Cumplir esa palabra. Qué bendición cuando usted y yo sabemos lo que agrada al Señor. Qué bendición cuando usted y yo sabemos de qué nos tenemos que guardar. Qué bendición, mis amados, cuando usted y yo podemos decir, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque Dios no le agrada. Y de pronto, mis amados, usted dice, pero es que el profeta recibió una palabra personal y usted no ha recibido una palabra personalmente, mi amado hermano. Pero como le dijo el Señor al pueblo de Dios a través de Moisés, ustedes no pueden decir, ¿cómo voy a obedecer esta palabra? Esta palabra no está al otro lado del mundo, para que digan, ¿quién va a ir por la palabra y me la va a traer para que yo la lea y la obedezca? Ni está en los cielos para decir, ¿y quién va a subir por ella allá arriba y nos la va a traer para que yo la lea y la obedezca? El Señor le dijo, muy cerca de ti está la palabra, para que la lean, la pongas por obra, la obedezca. Y este joven dice, no, yo conozco la palabra, yo sé lo que a Dios le agrada, yo no puedo comer en este lugar. Y él dice, así me ofrezcas la mitad de tu casa. Y la mitad de tu casa representaba la mitad del reino. La mitad de su casa representaba que este joven, si era pobre, iba a salir de la pobreza total, iba a salir inmediatamente de sus necesidades. Pero él dice, por encima de mis necesidades, por encima de lo que en este momento yo anhelo, está hacer la voluntad del Señor. Qué bendición cuando ponemos en primer lugar, mis amados hermanos, obedecer a Dios, serle fiel a Dios, cumplir su palabra, obedecer sus mandamientos y sus estatutos. Qué bendición cuando nosotros decimos, aunque yo tengo necesidad, usted como mujer, yo como mujer decimos que tengo necesidad, aunque de pronto usted diga, mis hijos están llorando de hambre, pero yo no me voy a ir a prostituir porque esto no le agrada al Señor. Aunque usted diga, mire, en mi casa me van a echar y yo puedo coger este dinero de mi empleo, y usted dice, no lo cojo porque primero está la obediencia al Señor ante todas
todas las cosas y la obediencia trae recompensa. La obediencia trae retribución. Y sabe, este profeta dijo, no, yo me devuelvo. Este profeta venía de camino. Este profeta tenía hambre, este profeta tenía sed, este profeta de pronto corría el riesgo de deshidratarse, pero había una palabra, no comes más, no comes nada en este lugar, no tomas agua en ese lugar, porque en ese lugar yo estoy indignado contra ello, hay contaminación, hay rebeldía, el pecado de ese lugar había subido delante del Señor y Dios le prohíbe que come en ese lugar y este joven tiene que devolverse con su vientre vacío. Tiene que devolverse con hambre, tiene que devolverse con sed, pero estaba haciendo la voluntad de Dios en su vida. Estaba cumpliendo la palabra de su Dios. Qué bendición, mis amados. Debemos prepararnos para serle fiel a Dios en todo tiempo, en tiempos de abundancia, en tiempos de cuando podemos estar llenos hasta más no poder, como también en tiempos de hambre y de escasez, aun cuando tenemos de sobra o aun cuando nos falta, mis amados. Pero que esto no nos conlleve a desobedecer, a pecar. Y dice la palabra que este joven se va por otro camino. Pero dice que en ese lugar, había un profeta viejo, un profeta anciano, un profeta que no tenía ni discernimiento ni visión. Ya de pronto este profeta no escuchaba la voz del Señor y dice que sus hijos vienen y le dicen, mira, padre, vino un joven de Judá, un joven profeta, y le dijo esta palabra al rey, profetizó contra el altar se rompió, el rey le dijo, préndanlo, y cuando él le dijo, préndanlo, la mano se le secó, el joven oró y la mano le fue restaurada, y esto sorprende a este profeta anciano. Y no es que porque sea anciano, no, porque muchas veces llega el conformismo con los años. Muchas veces llega la pereza con los años y no con los años físicos, mis amados. Le estoy hablando en el área espiritual. De pronto porque usted dice, ya yo tengo 5, 10, 15 años, ya yo no tengo necesidad de orar, ya no tengo necesidad de ayunar, ya no tengo necesidad de congregarme, ya yo sé lo que tengo que saber. Hay veces llega un estado de conformismo con la edad espiritual. Estoy hablando de la edad espiritual. Hay veces llega ese conformismo porque ya usted se bautizó, ya usted predica, sirve y usted dice, bueno, ya yo me la sé toda para que ir a la iglesia. Ya la persona pierde relación con el Señor. Y esto es más lo que se enfocaba en la palabra, mis amados hermanos. Este profeta no solamente era anciano en su edad, sino que espiritualmente su vida estaba decaída. Porque lo que él hizo no lo hace una persona que tenga temor de Dios. Lo que él hizo no lo hace una persona con el Espíritu Santo de Dios. Dice que él preguntó, ¿y por dónde se fue el joven? Fue y le alcanzó. Y cuando le alcanzó lo invitó a su casa. Y el joven le dijo, yo no puedo ir contigo porque Dios me prohibió comer pan y beber agua en este lugar. ¿Y sabe qué dijo el profeta anciano? Mentiroso. Dios me mandó a decir con un ángel que te hiciera volver a mi casa y te diera comida. ¿Con qué intención? Con la intención de hacerle mal al joven, mis amados hermanos. Y hizo pecar a este joven. Hizo que este joven quebrantara la palabra. Y este joven de pronto le creyó porque, ay, este es un anciano y es profeta. De pronto tiene más experiencia que yo, tiene más sabiduría que yo. No, mis amados hermanos, a la hora de obedecer y serle fiel al Señor, no podemos dejarnos llevar por el que más años tiene en el Evangelio. Porque hay personas que tienen años en el Evangelio y se vuelven conformistas. Hay personas que tienen muchos años en el Evangelio y nunca quieren cambiar. Pero es que si ya yo tengo 20 años, ¿para qué cambio? Dios así me ama, Dios así me quiere. Y se conforman con la edad espiritual. En una ocasión yo recuerdo que un joven se convirtió al Evangelio a través de otro joven. Este joven se ganó a este joven de las calles, de las pandillas, estaba en droga y se lo gana para Cristo. Y este era su padre espiritual, su líder, la persona que Dios usó para sacarlo del mundo, sacarlo de las calles. Y bueno, él sentía que ese era su líder, su autoridad, aunque tenían la misma edad, pero lo veía como una persona que Dios usó. Y entonces él le tenía respeto, pero un día él va a la casa de este joven, que era su padre espiritual, él así lo consideraba. Va a la casa de este joven y lo encuentra consumiendo drogas, aún siendo cristiano, aún saliendo a las calles a predicar, a ganar almas para Cristo. Y él le dice, y él le ofrece, y él le dice, no te preocupes que no pasa nada, no pasa nada.
que él todavía es cristiano y todavía consume, que no ha dejado eso, tampoco se ha dispuesto. Y este joven le dijo, no, yo no lo acepto. Si yo voy a cambiar, si voy a convertirme al Evangelio, es para nacer de nuevo, es para dejar el pecado. Y este joven tuvo que tomar la decisión de apartarse de esa persona que él consideraba un líder, que él consideraba su padre espiritual, y dijo, no, porque me va a llevar por el mal camino. Él le estaba diciendo, fuma, consume, que no pasa nada. Y este joven salía a predicar, a evangelizar, aún dentro y fuera de la iglesia, pero aún estaba en la drogadicción, aún no había un arrepentimiento, pero a veces llega el conformismo. Hay ministros que abrazan el pecado porque dicen, tengo tantos años, tengo X o Y ministerio, lo importante es que Dios me use. Por eso dice que llegará un día que Dios dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y este joven tomó una decisión valiente, aún siendo recién convertido. Este joven hoy es pastor, evangelista, profeta, ha ido a muchas naciones. Hay decisiones que debemos tomar con valentía que marcan nuestra vida. Hay decisiones que debemos tomar, mis amados hermanos, que van a edificar nuestro futuro en el Señor. Este joven le dijo, yo no apruebo lo que haces. Yo no apruebo que fume y yo no voy a caer en eso. Entonces él quería conducirlo no solo a la iglesia, sino a que tuviera una vida de pecado. Pero él que dijo, no, no le importó cuántos años él tenía en el Evangelio, no le importó que era su líder. Él dijo, yo voy a obedecer a Dios, yo no te voy a obedecer a ti. Y en ese momento cada uno tomó su rumbo. Pero vemos que este profeta joven, teniendo una palabra, teniendo una revelación, viene este anciano y le dice, es que vino un ángel y me dijo que te hiciera volver del camino. Mentira, ya sus hijos le habían contado todo y él quería llevarlo a su casa de pronto para enterarse de algo más, quería llevarlo a su casa, mis amados, compartir con él, porque de pronto él ve en el profeta joven lo que él no es en el momento. Él ve en el profeta joven su vida espiritual que él dejó de caer. Él ve en este profeta joven su vida que él nunca pudo tener. De pronto ya él estaba frustrado, ya él no recibía palabra, Dios no le hablaba, y darse de cuenta que Dios tuvo que traer de Judá un profeta para hacer lo que él podía hacer estando solamente a unos metros del rey, a unos metros del altar, pero Dios no lo usó a él, trajo a otro. Hay personas que van a llegar con salamería, con adulaciones, intentando persuadirte, convencerte para que le falles a Dios, para que te equivoques de una manera amigable y tú vas a sentir, ay, qué bendición, pero no es porque ellos ven en ti su frustración, ellos ven en ti lo que ellos no han podido lograr en el Señor, ellos ven en ti lo que ellos no pudieron porque les faltó arrepentimiento, porque les faltó cambiar, porque les faltó humillación, disposición. Y cuando una persona ve en ti lo que ellos anhelan ser y no lo han podido lograr, van a intentar destruirte, van a intentar aún con amistad buscar tu relacionarse contigo y de esta manera hacerte caer. Y dice que cuando el profeta joven escuchó que un ángel vino, le habló, él le creyó. Le creyó a este profeta anciano. Le creyó a este sinvergüenza. Y dice la palabra que el joven regresa con él. De pronto el joven cansado, con hambre. Y al escuchar esta palabra, de pronto era lo que él quería escuchar también. Mira, Dios me mandó a buscarte, que te dé comida, que entres a mi casa, vamos. Y el joven dijo, bueno, gloria a Dios, voy a comer. No me toca de pronto seguir de camino con el estómago vacío, con sed, deshidratado. Y dice que se va con el profeta anciano. Y este joven come, bebe. Y cuando acabó de comer y de beber, viene una palabra al profeta anciano, ahora sí de verdad. Y el profeta anciano le dice, así te dice Dios, por cuanto desobedeciste la palabra que te dije, que no comieras ni bebieras en este lugar, no entrarás al sepulcro de tus padres. Entonces miremos la gravedad del asunto. El mismo que le había convencido de quebrantar la palabra, ahora sí estaba recibiendo una revelación. Ahora sí Dios lo estaba usando para amonestar al profeta y darle una palabra de juicio. Dios no le dijo al profeta, ¿por qué obedeciste? Dios no le dijo al profeta, voy a castigar al anciano, voy a castigar a este mentiroso, no, porque mis amados, serle fiel a Dios
Esto es responsabilidad de usted y es responsabilidad mía. Si nosotros fallamos, no podemos echarle la culpa a nadie. Si nosotros quebrantamos la palabra, no podemos buscar culpable. Yo no puedo decirle, Señor, es que esto no fue mi culpa. Yo abrí este celular y me salió una página pornográfica y entré en ella, pero la culpa no es mía, sino del celular porque me llegó ese anuncio. No, no podemos buscar culpables, mis amados. Serle fiel a Dios, esto es algo que nosotros tomamos la decisión. Y cuando usted y yo conocemos la palabra, sabemos lo que agrada a Dios, lo que Dios rechaza, lo que Dios aborrece. No hay excusa que valga. No hay excusa válida para fallarle al Señor. Dios no tomará por inocente al culpable, dice la palabra. Y es allí cuando este anciano, mentiroso, que ya espiritualmente, ministerialmente estaba decaído, viene y le dice y lo amonesta. Yo me imagino la tristeza de este profeta joven. Yo me imagino la confusión. Este profeta me mintió, me engañó, me falló, pero Dios no demandó del profeta anciano, demandó del que tenía la palabra en su corazón, porque él era el que había recibido el mensaje, vio cómo Dios lo respaldó, vio cómo Dios no lo dejó avergonzado delante del rey, cuando el rey dijo, préndanle, y la mano se le secó. Mis amados, ver tanta milagro del Señor, tanta maravilla, profetizó contra el altar y le dijo, te vas a rajar y la ceniza se derramará, y esto pasó. Ver la fidelidad de Dios, mis amados, y con todo esto este hombre se deja engatusar, se deja engañar por un anciano que ya no tenía revelación, no tenía del Espíritu, un ministerio apagado. Hay veces te dejas envolver de las personas, porque qué sabiduría, qué ministerio. No, obedece la palabra que Dios te ha dado. Obedece la palabra que Dios te ha dado sobre todas las cosas. Mis amados hermanos, yo quiero contar un testimonio porque ahora lo trae el Espíritu a mi memoria. Yo recuerdo una ocasión que estábamos en un ministerio y teníamos programada una salida para el día siguiente. Pero ese día me habían invitado a ministrar en un lugar, en una vigilia. Y de pronto uno iniciando en el ministerio, iniciando a servirle al Señor, uno comete muchos errores, pero esos errores le enseñan a uno a corregirse, a ser mejor. Y de pronto esto no lo cuento para vergüenza, sino para gloria del Señor. Y yo me acuerdo que estábamos en ese ministerio, era un viernes y el sábado teníamos una salida que ya el Señor nos había enviado a orar en una casa, a ministrar, a orar por una familia. Y ese viernes me habían invitado para una vigilia a ministrar. Y de pronto cuando uno está iniciando sirviéndole al Señor, uno en todo quiere estar. Uno en todo quiere estar y uno no se quiere perder nada. Entonces yo le dije a una de las compañeras del ministerio, vámonos para esa vigilia. Primero que todo, la vigilia no era en Turbo, era afuera. Teníamos que coger carro para ir a ese lugar. Las vigilias en ese lugar, por ser un campo, eran de amanecida. Entonces yo le dije a ella, vámonos. Y ella me dijo, recuerda que tenemos mañana una salida a visitar ese hogar que Dios nos mandó. Y no podemos fallar. Ya se programó para mañana. Y yo le dije, no, vamos a la vigilia. Vámonos para esa vigilia. Vigilamos, nos venimos apenas termina a las 5 o 6 de la mañana. Y a esa hora nos vamos. Dormimos cuando vengamos de hacer la visita a ese hogar. Y bueno, así quedamos. Así quedamos. Y la joven me dijo, ¿qué? Pero si esa era la voluntad de Dios. Y yo, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios que le sirvamos? Que vayamos a llevar su palabra. Y bueno, ella se dejó convencer y se fue conmigo. Se fue conmigo y cogimos el carro. Y el carro ni a mitad del camino. Ni a mitad del camino. Iba andando y se dañó el carro. Se dañó el carro y el señor del carro era espere que intentando arreglarlo. Pasaban carros y nosotras ahí parada. Al último el chofer dijo, o cogen otro carro o se van a pie. Pero este carro hoy no tiene solución a su problema. Y ya nosotras no llevamos más pasaje, solo para regresarnos. Entonces no podíamos arriesgar ese pasaje porque podía ser que no tuviéramos la facilidad de regresarnos con otra cosa. Entonces dijimos, nos toca irnos a pie. Menos mal sabíamos que el camino era derecho. No teníamos que doblar para ninguna parte. Pero llegamos
como más de 2 horas caminando, súper cansada, adolorida. Llegó la hora de la vigilia, ya no había disposición para vigilar, con el mismo ánimo, disposición. Al otro día que regresamos, como no le pedimos permiso al líder, solo le dejamos la razón. Ellos pensaban que que no íbamos a ir a la misión. No íbamos a ir a la misión. Entonces se canceló la visita a ese hogar. Se canceló la visita a ese hogar. Entonces, por culpa de nosotras, por culpa mía, porque yo convencí a la hermana. Y después la hermana me dijo, es que yo me dejé creer de usted. Porque yo dije, como el Señor le revela, como el Señor le muestra. Yo dije, si ella me está invitando para allá, debe ser que ya Dios le dijo que nos fuéramos. Entonces me llamó la atención eso, mis amados hermanos. Porque ella dice, usted es la culpable. Porque yo creí que porque Dios le revela, Dios le había mostrado que debíamos ir a ese lugar. Y mire todo lo que pasó. Entonces miremos, el hogar se pudo visitar después, pero fue un aprendizaje la desobediencia. La desobediencia, eso es lo que lleva. Y la hermana me dijo, es que porque Dios le revela yo lo hice. Ella sabía que estaba mal, pero pensó que Dios me había mostrado, pero Dios a mí no me había dicho nada. Yo me fui arbitrariamente. Arbitrariamente, aún sin decirle al líder, le dejé la razón, porque yo sabía que si le decía nos vamos para allá, él iba a decir cómo se van a ir, iba a empezar a cantaletear, como decimos los jóvenes, cuando eso yo estaba muy joven. Entonces preferí dejarle la razón, porque yo dije, es que él a mí no me va a venir a decir que no vaya, o me va a venir a poner pero, o a regañar, entonces me voy sin decirle. Y convencí a la hermana y se fue conmigo, y nos tocó pegar esta caminada. Entonces prácticamente no hicimos lo esperado, porque mis amados, cuando hay una palabra hay que obedecer en la palabra. Y este joven, qué pesar, dice que le creyó a este anciano. Le creyó a este anciano que dijo, vino un ángel y me habló. Entonces miremos, ni quiero una palabra, sino un ángel vino y me habló. Pero después este mismo anciano fue usado para amonestar al joven. Qué triste, ¿no? Triste y es algo lamentable, mis amados. Pero si tú y yo le fallamos al Señor, no podemos buscar excusas. Señor, es que vino y me sedujo. Señor, es que mira que pasó esto. Es que mira que esto, que aquello. No hay excusa válida para fallarle a Dios, para quebrantar su palabra. No hay excusa válida, mis amados hermanos. No podemos buscar culpable. Esta es una relación de dos, Dios y usted, Dios y yo. Esta es una relación de dos. Si yo le fallo al Señor, yo no puedo echarle la culpa a nadie. Es como la persona que le es infiel a su esposa, infiel a su pareja, a su cónyuge, y dice, es que la vecina, es que el vecino, es que él es el culpable. No, debemos de asumir nuestra responsabilidad, porque a la hora de Dios corregirnos, a la hora de Dios disciplinarnos, Dios no va a venir diciendo, ay, mira, el vecino es el culpable. Sí, la palabra dice que haga caer a uno de mis pequeñitos, está bien, pero usted y yo debemos de ser responsables. Usted y yo debemos de ser temerosos del Señor y saber lo que a Dios le agrada y lo que Dios aborrece. Ya usted y yo ya sabemos lo bueno y lo malo. Usted y yo no podemos decir como Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿y quién me va a ir a traer esa palabra que está al otro lado del mar para que yo la lea y para que yo la obedezca? ¿Quién va a subir a las montañas a traer la Biblia para que yo la lea y yo la obedezca? No podemos decir esto porque la Biblia ya la tenemos a la mano. Si no la leemos es porque no queremos. Si no la obedecemos no porque no la sepamos, porque escuchamos palabra día y noche, mis amados hermanos, por redes sociales, cadenas de WhatsApp. A mí a diario me llegan más de 20 devocionales escritos al WhatsApp. Me mandan enlaces de Facebook, enlaces de YouTube, prédica del uno, prédica del otro. Si usted y yo no obedecemos la palabra, no es porque alguien no nos la está predicando. Si usted y yo no obedecemos esta palabra, no es porque no la sepamos. No obedecemos, es porque no queremos sencillamente. Esa es la palabra, no queremos, mis amados hermanos. Pero este profeta tenía la palabra. Y si él quebrantó la palabra, fue porque quiso. Porque quiso, mis amados hermanos, porque así como Dios le habló y le dijo, ves para allá, si Dios le hubiera querido dejar en ese lugar, le hubiera hablado nuevamente. Y por eso Dios no demandó del anciano mentiroso. Muchos mentirosos por allá haciendo desviar el pueblo.
mucho mentiroso por ahí que ha salido en estos últimos tiempos, llamado pastor, maestro, evangelista, profeta. Hoy en día hay un espíritu profético que se está manifestando, haciendo desviar el pueblo. Muchos profetas emocionalistas que lo único que profetizan es bendición, prosperidad y abundancia. Lo único que profetizan es cielos abiertos y el pecado no lo señalan. El pecado no lo muestran. Ya Dios no le revela y les dice, mira, Julanito está en adulterio y está subiéndose al altar. Mira, Julanito está siendo infiel en su matrimonio. No, ya esto no. Ya esto no se escucha en las iglesias, mis amados hermanos. Pero lo más importante es tener la revelación del Espíritu. Hoy en día se levanta un profeta a profetizar y te bendigo, te prospero, te empodero, te exalto. Pero un profeta que venga y le diga, mira, si te dice el Señor, apártate de lo que estás haciendo para que prospere. Apártate, la palabra dice que la profecía es exhortación, edificación y consolación. Hoy en día es pura consolación, puro consuelo, consuelo, consuelo. No se ve la exhortación. Y todo esto se necesita, mis amados hermanos. Pero cuando hay mentira en la boca del profeta, esa profecía desvía, desenfrena, lleva a la perdición a muchos. Qué pesar. Eso es un peligro cuando las personas son apasionados por estar escuchando mensajes proféticos. Es que acá hay profeta, para allá me voy. Es que aquí esto, para allá me voy. No, mis amados hermanos, la palabra es la palabra del Señor. Busque un fundamento bíblico y no tiene que estar detrás de un profeta para que le engañe, para que le haga desviar. Y sabes, dice la palabra que este joven, yo me imagino la tristeza. Salió, le dieron un asno, se fue, y de camino se lo topó un león y lo mató. Esa fue la palabra que Dios le dio a través de este profeta anciano. Se cumplió, lo mató un león. El profeta le dijo, no serás enterrado en el sepulcro de tus padres. Y dice que el león lo mató, pero no dañó su cuerpo. Y cuando la gente iba de paso, vean el profeta, el que estaba profetizándole el altar, te vas a rajar, la ceniza se va a derramar. Cuando el rey, todo ese profeta que Dios estaba usando, que Dios estaba respaldando, ahora estaba muerto en el camino por un león. Estaba allí tirado. Mis amados, qué triste. Después de ver la gloria del Señor de una manera sobrenatural, muchos van a contemplar tu muerte espiritual, tu decaimiento. Qué triste para ti que personas que te vieron de pronto hablar de Dios con pasión, con unción, con respaldo, con autoridad, después vean tu cuerpo muerto en el camino, muerto espiritualmente, muerto con esa relación con el Señor. Qué triste para estas personas que vieron, mira, este fue el que le profetizó el altar, el que tuvo que orar para que la mano del rey se restaurara. Este profeta, como decimos nosotros, tenía futuro. Todo indicaba que iba a tener un futuro poderoso en el Señor. Todo indicaba que este profeta iba a llegar lejos. Como cuando usted ve que alguien inicia un ministerio con respaldo. Cuando a una persona con ministerio le gusta el ayuno, la oración, uno dice, tiene futuro esta persona. Tiene futuro porque le gusta buscar del Señor, tiene la unción, tiene respaldo, gloria en el Señor. Va a llegar lejos en el Señor. Yo me imagino los que estaban allí viendo al profeta, cómo Dios lo usó, lo respaldó, cómo Dios no lo dejó avergonzado y ahora por su rebeldía estaba muerto en el camino. Qué triste que otros tengan que ver tu caída, que otros tengan que ver tu muerte, tu decaimiento en estos últimos tiempos, mis amados. Muchas personas que usted y yo contemplábamos como este profeta joven, empoderados en el Señor, hoy están muertos espiritualmente. Hoy están estancados espiritualmente, decaídos totalmente, mis amados. No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren congregarse, no quieren buscar del Señor. Los mismos que hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, estaban, como decimos nosotros, empoderados. Estaban en su mejor momento espiritual y ministerialmente. Hoy, ¿qué pasa con ellos? Muertos, muertos. Qué triste, ¿cierto? Qué triste, mis amados hermanos, que los que te vieron en tu mejor momento espiritualmente, hoy te estén viendo en tu peor temporada. Tus hijos, tus cercanos, tus conocidos.
Ay, ese era el hermano, la hermana que iba a la iglesia, nos llevaba, nos animaba, pasaba por nosotros. Esa era la hermana que con ese ánimo glorificaba el nombre del Señor. Ahora está apartado, descarriado. Ahora da mal testimonio. Qué triste, pero esto es consecuencia de desobediencia. Esto es consecuencia de la rebeldía. Mis amados hermanos, pero usted y yo estamos a tiempo. Usted y yo estamos a tiempo para fortalecernos en el Señor. Usted y yo estamos a tiempo para cumplirle a Dios. Si alguien viene a decirle a usted, mire, que haz esto, haz lo otro, porque, ay, Dios a mí me gusta, me respalda. No se deje impresionar por ministerio. No se deje llevar por lengua. No se deje llevar por el que más brinca y salta. Que muchas veces eso es emoción. No todo lo que brilla es oro. Y dice una canción, y plata tampoco es. Entonces usted no se deje impresionar por esto. Hay personas que, como ese lo veo tan ungido, lengua, brinca, salta. Ahí está Dios y lo que ese profeta me diga, eso hago. Mis amados hermanos, muchas veces la gente para creer un mensaje profético necesita eso. Ver el alboroto, ver la algarabía. Y los profetas se aprenden esto, se les vuelve eso es una costumbre. No es que sea el espíritu, sino que ya saben cómo la gente los quiere ver hacer. Y así hace. Y yo le digo, yo le puedo dar un mensaje profético a usted, así como estamos en este momento hablando, sin necesidad. Y gloria a Dios porque Dios a todos lo usa diferente. Yo eso lo sé. Pero cuando la palabra de Dios llega, mis amados hermanos, yo le puedo dar la palabra de Dios solamente cuando estemos allí hablando. Llega la revelación, llega la palabra. Porque cuando el profeta tiene intimidad, cuando el profeta tiene comunión, la palabra llega en cualquier momento. No tiene que empezar yo a hablar lengua, brincar, saltar, partir la silla y hacer daño. No, no, mis amados hermanos. Pero esto va en la formación del profeta. Esto va en la formación del ministro. Por eso en Reyes, primer y segundo libro, vemos que había escuela de profeta. Había escuela para los profetas que se estaban levantando. ¿Y quienes los instruían? Los profetas mayores, los profetas que ya tenían experiencia. No era todo mundo el que tampoco iba a dirigir una escuela profética, porque estos profetas iniciando debían de ser formados, debían de ser instruidos, debían de ser capacitados. Y hay muchos profetas que hoy no está instruido, ni capacitado, ni formado, ni tiene doctrina. El profeta de Dios tiene que leer mucho la Biblia, más Biblia que un predicador. No es que como yo soy profeta, yo no predico, entonces ¿para qué lee la Biblia? El profeta debe leerse la Biblia, porque muchas veces hay profetas que profetizan cosas antibíblicas, que a uno le da hasta miedo, que a uno le da hasta pavor. En estos días alguien decía, no es que dijo un predicador, un profeta, que Dios le reveló que cuando estuviera reprendiendo, mandara a los demonios al tercer cielo. A mí me dio miedo cuando escuché eso, porque en el tercer cielo está en el trono de Dios. ¿Cómo yo voy a decirle a un demonio, espíritu inmundo, vete para el tercer cielo? ¿Para qué le mando yo a Dios ese profeta, ese demonio allá? Entonces uno dice, estas revelaciones que no tienen un sustento bíblico, ¿cómo es posible que alguien diga eso? Pero esto es la falta de conocimiento en las escrituras del Señor. Por eso es que las profecías deben de ser juzgadas. Y esta persona decía eso. Y ya mucha gente orando de esta manera. Espíritu de muerte te mando al tercer cielo. Espíritu de destrucción, de ruina para el tercer cielo. Por Dios bendito. Entonces veremos hasta dónde, mis amados, iremos a llegar con tanto profeta desviado. Es como una epidemia, es como una pandemia dentro de las congregaciones, los ministerios proféticos, que causan mucho daño, mucha confusión. Es que el profeta dijo que esto, que dijo que lo otro. Y hoy todo el mundo quiere ser profeta y todo el mundo quiere profetizar cosas muy ilógicas. Entonces yo exhorté a una hermana y le dije, no, ¿por qué estás orando así? Yo no podía seguir orando y le dije, un momento, ¿qué es lo que está diciendo? No, que es que el profeta tal Dios le reveló que a la hora de la guerra espiritual mandáramos los demonios al tercer cielo. Yo le dije, ¿usted sabe lo que hay en el tercer cielo? En el tercer cielo está el trono de Dios. Y Jesucristo nunca mandó demonios al tercer cielo. La Biblia dice que ellos se van a los lugares secos y desiertos y después regresan. Y entonces esto es algo, mis amados, delicado.
delicado con tanta profecía y un profeta reconocido, que eso es lo que uno se sorprende, reconocido y ministra liberación. Y entonces muchos seguidores dicen, bueno, como él lo dijo, yo voy a orar así. Entonces miremos, para mí eso es una falta de respeto con el trono de Dios. Y esa oración no hace efecto. Entonces, mis amados, mucho cuidado. Este profeta joven escuchó a un profeta anciano. No por su edad, pero ya no tenía revelación, discernimiento ni nada. Hay profetas que solo es el nombre. Hay ministros que solo es el nombre, pero ya perdieron la revelación, ya perdieron la visión, ya perdieron la llenura del Espíritu Santo, que solamente le ha creado es el nombre. Y como nosotros decimos secularmente, cría fama y échate a dormir. Cría fama y échate a dormir. Entonces muchos en su tiempo fueron reconocidos, pero ya hoy no pasa nada con ellos, como decimos nosotros. Ya hoy no pasa nada con ellos, solo es emoción. Solo es el nombre que les ha quedado de profeta, de maestro, de evangelista, de pastor, de apóstol. Solo es el nombre. Pero ya no hay unción, ya no hay revelación fresca, ya no hay palabra de Dios en su vida. Y quieren seguir diciéndole al uno al otro qué hacer. Mucho cuidado en estos tiempos, mi amado hermano que me escucha, porque se levantarán muchos falsos profetas maestros en estos tiempos. Y eso lo estamos viendo. Esa palabra está cumplida al pie de la letra. Mucho falso profeta, mucho falso maestro, muchos herejes, muchos que han apostatado de la fe. Así que mucho cuidado. Si usted es una persona que dice, a mí me encanta perseguir profecía, donde me dicen que están profetizando, ahí estoy en primera fila. Mucho cuidado. Esto es un peligro. Esto es algo delicado. Entonces, mi amado hermano, pídale a Dios discernimiento. Que Dios le dé testimonio. Si Dios, usted como creyente lo tiene cimentado en una congregación, lo tiene establecido en una iglesia, déjeme decirle que si Dios le quiere llevar una palabra profética, ahí donde usted está va a llegar el mensaje. Ahí donde usted está, a su hogar, a su casa, va a llegar la palabra profética. Usted no tiene que ir por ella. La palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Usted no tiene que ir a seguir señales. No tiene que ir a buscar el profeta para que le diga esto y aquello. Cuando Dios le quiere hablar a usted, Dios le habla. Así sea a través de un sueño, una revelación. Ay, es que siempre que voy donde esa profeta me da palabra. Es que siempre que voy me tiene un mensaje. Mucho cuidado. Eso se vuelve un peligro. ¿Cuántos profetas le han dicho a muchas mujeres, no luches más por ese hogar, divórciate, déjalo, échalo? Ah, como la profeta dijo, yo lo hago. Ay, es que la profeta me dijo que me saliera de mi empleo. Que me saliera de mi empleo, entonces, y después la persona aguantando hambre, pasando necesidades que Dios dijo. Dios dijo, y la profeta ya después que hacen el daño, no lo pueden reparar. No lo pueden reparar. Mis amados hermanos, mucho cuidado en estos postreros tiempos. Mucho cuidado a quien se le abre las puertas de su casa. Mucho cuidado a quien le dice bienvenido, como dice la palabra del Señor. Porque muchos falsos profetas han salido. Qué pesar este joven profeta, con un futuro tan prometedor, con un respaldo tan especial que muchos profetas quisiéramos tener, con una unción fresca. Todo indicaba que iba a ser grande en el Señor, pero se dejó llevar por una profecía errada, un mal consejo. Así que este no sea su caso, que esto no se repita en su vida, que alguien venga y le dé un mal consejo, una profecía falsa, y usted vaya directo como un corderito al matadero y haga lo que esa persona le ha dicho. Personas, ay, es que el profeta me dijo que vendiera esta casa. Que vendiera esta casa. En una ocasión alguien tenía un problema, mis amados. En el Evangelio uno ve muchas cosas, muchas cosas. Hay de todo en la viña del Señor. Estaba yo todavía en el ministerio donde les cuento que me fui desobediente. Me fui en desobediencia y me tocó terminar de llegar a pie. Estando en ese ministerio conocimos una persona que esa persona tenía muchos problemas. Le habían hecho una hechicería en su casa. Y bueno, él vendió esa casa mal vendida, compró un solar, empezó a construir y compró un taxi para trabajar. Compró un taxi para trabajar y esta persona, desesperado,
fue a una iglesia y el pastor de esa iglesia es profeta. Y lo que el pastor le dijo fue, para que eso se rompa, esa maldición, esa hechicería, y te comience a ir bien, vende el taxi y trae los diezmos. Vende ese taxi y trae los diezmos a la iglesia. Y el Señor te dice que todos tus problemas se van a solucionar. Y en esos días va esta persona a orar en el ministerio. Y nos dice que bueno, que el Señor le dijo a través del pastor que vendiera el taxi, le llevara los diezmos y sus problemas iban a ser solucionados. Y el líder del ministerio lo reprendió y le dijo, esa es mentira del diablo. Si usted vende taxi, ¿con qué va a trabajar? ¿Con qué paga las deudas? ¿Con qué sigue construyendo su casa? Entonces miremos la manipulación de muchos profetas. Manipulan y usan el ministerio a su provecho, a su conveniencia, a su bienestar. Persuaden a las personas para sacarle plata. Ay, es que el Señor me dijo que viniera por un mercado. El Señor me mandó que usted me diera para los servicios. Todo esto lo he visto yo en el Evangelio, mis amados hermanos. Y Dios no obra de esta manera. Hay que pedirle a Dios y Dios tocará el corazón. Personas que aún no conocen, Dios tocará. Dios tocará y usará para bendecirte. Mis amados, por la misericordia del Señor, Dios toca corazones a través de esta página. Algunos hermanos dicen, me siento bendecido por la palabra, siento honrarla, siento bendecirla. Gloria al Señor, que Dios le multiplique al 100 por 1. Pero ninguno de los seguidores de la página que me contacta por WhatsApp, por interno, puede decir, ay, es que la pastora me mantiene diciendo que el Señor me mandó a decir que le dé esto, que le dé aquello, o a contarme sus necesidades, mis amados hermanos. Ninguno de ustedes lo puede hacer. Y muchos me contactan por WhatsApp, muchos hablan conmigo por interno. Y muchos aún me dicen, pastora, lo que necesite. Cuando necesita algo no le dé pena. Porque el Señor me ha puesto el sentir que si necesita algo. Pero usted no puede decir que yo lo he hecho. Y así lo necesite, no lo haré. Y no es orgullo, sino que uno sabe que uno le sirve a Dios. Dios es el que le sostiene. Dios es el que toca corazones. Y hay momentos que Dios nos permite pasar momentos difíciles para enseñarnos, para formarnos, porque aún hay cosas en nosotros que Dios todavía está trabajando, mis amados hermanos. No hemos llegado a la perfección. Y muchas cositas Dios todavía quiere pulirlas. Nos está dando ahí la lija para que quedemos, como decimos nosotros, nítidos para la foto. Entonces, mi amado hermano, el profeta, el ministro tiene que entender que el que lo llamó lo sostiene. Que al Dios que yo le sirvo, Él tiene cuidado de nosotros. Pero hay muchos que usan el ministerio como una fuente de ganancia. Usan el ministerio como una herramienta de manipulación. Así te dice el Señor. Vende esa casa y tráeme los diezmos. Así te dice el Señor. A partir de hoy no llevas más los diezmos a la iglesia, me los das a mí. Yo he escuchado profetas decir esto. A partir de hoy te dice el Señor, no llevas más los diezmos a tu iglesia, me los das a mí. Vas a sembrar en este profeta, te dice el Señor. Y muchos hermanos, como ay, el profeta habla lengua, brinca. Bueno, profeta, ya no llevo más los diezmos a la iglesia, se los doy a usted. Eso es manipulación. Pero el profeta también le dará cuenta a Dios por eso. Por darle uso indebido a su ministerio. Por querer lucrarse con lo del Señor. Por querer beneficiarse del ministerio que Dios le ha dado para bendecir y edificar a las personas, mis amados. Dios nos guarde. Dios nos guarde y Dios nos libre de un día, porque muchas personas que hablaban de esto hoy lo hacen. Hoy lo hacen. Hoy lo hacen. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la palabra que esté firme, mire, que no caiga. Que no caiga. Y Dios nos libre a no caer en estas cosas, en estas prácticas que Dios aborrece, que a Dios no le agrada. Yo nunca he leído en la palabra, y le he leído varias veces, que Jesús le dijera a los seguidores, denos para el mercado, denos para los servicios, siembren en este ministerio. No, pues yo no recuerdo haber leído un sermón o una predicación de Jesús que diga esto, que diga esto. Sí, y la gente lo bendecía, sin necesidad del maestro estar acosando a las personas. Ay, es que esto es lo único que tengo, yo no tengo, no, hermana, siembre en el ministro,
siembre en su padre espiritual, su madre espiritual, que le está alimentando. Eso es voluntario, eso es a conciencia. Eso es voluntario. ¿Y sabes algo? Hay muchas personas que hoy hacen esto y antes lo cuestionaban, pero que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia porque tienen la capacidad que Dios les ha dado para hablar ese denuedo, ese convencimiento, lo usan para persuadir a las personas, para convencerlas, para llenarse, para lucrarse. Y Jesús no pedía, y Jesús tenía tesorero, Jesús tenía un contador en el ministerio. Esto quiere decir que Jesús era muy bendecido, porque Jesús para salir a predicar a otros pueblos, a otras naciones, a otros lugares, ellos debían de tener cómo movilizarse, porque Él no se iba a llevar a esos discípulos a aguantar hambre y a pasar necesidades. Pero Él no abría su boca, pero Dios le sustentaba. Dios ponía en gracia, tocaba los corazones. Y si Dios a usted le ha llamado como ministro, como profeta, déjeme decirle en esta mañana, Dios le va a sostener. Dios le va a sostener, usted no tiene necesidad de, ay, deme eso, siémbreme esa falda, siémbreme esos zapatos, siémbreme ese bolso, siémbreme esa cartera. Otros profetas tienen esta costumbre. Y todo esto, mis amados hermanos, es triste que se vea en el pueblo del Señor. Es triste. Otros profetas, que como usted siempre viene a orar y yo oro por usted, entonces cuando yo necesite, tráeme una libra de carne para el almuerzo. Tráeme los tomates de árbol para el jugo. Tráeme 1 kilo de arroz. El Señor me inquietó de que te pidiera un mercado. Es que Él viene aquí a orar, entonces yo porque sí puedo orar por Él cuando necesita. Entonces cuando yo necesite lo llamo. Hay muchos así que yo conozco. Muchos así en el pueblo del Señor. Voy a viajar, no tengo los pasajes, hazme el favor y me 200,000 pesos. No tengo, préstalos, que Dios te va a bendecir, te va a dar cómo pagarlo. ¿Hasta dónde, mis amados hermanos, llega la falta de temor de un cristiano, de un ministro, entre comillas? Y eso sí es explotar la oveja. Eso sí es querer la lana. No es que yo estoy dispuesto para esa persona, entonces cuando necesite, que esa persona también me supla. Venga, tráigame, que hoy quiero comer carne, hoy quiero pollo, tráigame uno, tal cosa. Y esa persona a veces sin tener cómo. Y por eso hay mucha gente, mis amados hermanos, ofendidas con el evangelio, por eso tanta habladuría, que los evangélicos son estafadores, los pastores, vea, horrible, mis amados hermanos, porque una fama de que el pueblo del Señor se ha buscado, y más los ministros que deberían de pretender que el nombre del Señor esté en alto. Pero porque estamos siendo piedra de tropiezo. Esa manipulación de muchos profetas tiene que terminarse. Profetas que no tienen discernimiento ni el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios le redarguye a uno. Cuando uno dice algo, hace algo, el Espíritu de uno le dice, y bueno, ¿y qué pasó? Lo exhorta a uno, no lo hagas, está mal. ¿Por qué lo hiciste? No lo vuelvas a hacer. Pero si no tienen el Espíritu Santo, entonces ¿cómo? Otros le dicen, hermano, eso lo he escuchado yo. Yo se lo digo porque yo lo he escuchado. Se lo digo porque yo lo he escuchado y se lo digo en esta mañana. Para que usted, cuando escuche esto en una iglesia, huya de ese lugar. Huya porque eso no es de Dios. Otros, en una ocasión, mis amados, esto yo lo vi. Se lo digo porque yo lo vi en una iglesia grande. El pastor, para darle una lección a las ovejas que no podían llevar monedas al alfolí, mandaron a sacar todas las monedas. Esto una palabra del profeta que estaba ministrando. Había un profeta ministrando y dijo, ahora todas las monedas las sacan del alfolí. Y sacaron todas las monedas, una iglesia inmensa. Imagínense, más de 300,000 pesos en monedas. Y para darle una lección a la iglesia, mandaron a tirar todas las monedas al río Medellín, para que a la gente le quede claro que a la iglesia no se llevan monedas. Miremos esta situación, mis amados hermanos. ¿Y será que las monedas no es plata? ¿Será que las monedas no las reciben en un banco, en una tienda?
y mandaron por orden del profeta, y el pastor dijo que estaba bien, que aprobó, que así era, que sacaran todas las monedas del alfolí, las echaron en una bolsa y las mandaron a tirar al río Medellín. Con esas monedas que alguien podía pagar su arriendo, su servicio, una deuda, un mercado para una viuda. Pero ¿qué dijo? Tírenlas. El profeta dijo, saquen las monedas, las tiran al río Medellín, para que la gente sepa que la casa de Dios no traen monedas para la ofrenda. Entonces mire, a veces usted va a la tienda y le dan todo envuelto en moneda. ¿Y qué va a decir uno? Tiene que cogerla. Tiene que cogerla y con esas monedas comprar. Hay veces la gente no tiene más nada, como la pobre viuda, que lo único que tenía era unas moneditas, pero dio más que todo porque lo dio con amor. Hay gente que lleva sus monedas con amor. Y hay gente que puede ofrendar y diezmar millones, pero es lo que les sobra. Pero la ofrenda, dice Jesús que hubo una viudita, que era lo único que tenía su monedita y eso dio. Y no dijeron en el templo, saquen esa moneda y tírenla al Jordán. No, mis amados, entonces miremos, de esta manera, trabajándole la mente a las personas. Trae. Y cuando el ministro es respaldado por Dios, no tiene que estar cansando a la persona. Y hay predicadores que todo lo que hablan es de dar, siembre, traiga, pacte, esto, lo otro. Mis amados hermanos, esto es un peligro. Esto es un peligro lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos hay que tener mucho cuidado. Es que usted fue a orar por un profeta y de una vez, ay hermano, necesito que me dé para tirar el piso. Necesito para mandar a pintar. Bueno, pídale a Dios. ¿No le está sirviendo pues a Dios? Pídale a Dios. Si Dios tocó un corazón, gloria a Dios. Si Dios tocó un corazón, Dios lo bendiga y lo prospere y le multiplique. Pero debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos, pedir mucho discernimiento de espíritu en estos tiempos. Que no nos pase como este profeta joven, que un profeta anciano sin revelación, sin el Espíritu de Dios, lo engañó a tal punto que lo llevó a la muerte. Que lo llevó a la muerte. Mucha gente hoy que los profetas los han llevado a la destrucción, a la perdición. Yo hice esto porque el profeta dijo, yo hice esto. Toda profecía debe de ser examinada por la palabra. Debe de ser examinada. Pero hoy en día, mis amados hermanos, la gente prefiere más una profecía que una enseñanza bíblica. La gente hoy en día prefiere más que le profeticen, así te dice el Señor, así sea mentira, a que le digan, venga, saque su Biblia, vamos a compartir este tema, vamos a enseñarte esto y aquello. La gente hoy no quiere eso. La gente hoy quiere que le profeticen, así sea mentira, así sea error, así sea emoción. Difícilmente una persona dice, voy a ir a la casa de Julanito para que me enseñe, compartamos de la Biblia. No, voy donde el profeta para que me profetice. Bueno, si te engañan, es por tu culpa, por tu culpa. Pero cuando usted conoce la palabra, usted puede decir, esto es antibíblico lo que me estás diciendo aquí. Esto no se sujeta a la palabra. Lo que me estás diciendo aquí es una herejía. ¿De dónde salieron, mis amados, tanta falsa doctrina? ¿De dónde han salido? De profetas. Profetas. Profetas que profetizaron, bueno, esto, hay que honrar esto y esto. Salió su doctrina. Y hoy son una secta. Hoy son un imperio a nivel mundial. ¿De dónde salieron falsos profetas? Cuando usted analiza la historia de las doctrinas cerradas, usted se da cuenta de que todo inició con un profeta, con una revelación, que se me apareció un ángel y me dijo, ves y saca, allá enterrado hay un libro, se me apareció una profeta y me dijo, mira que te voy a enseñar esto y aquello. Entonces miremos, ¿todo qué? Por eso uno de los ministerios de mucho cuidado es el de profecía. El de profecía, porque un profeta puede desviar, puede desviar. En una ocasión yo solté un profeta a mis amados hermanos. De pronto la gente cuando escucha profecía, eso se amontona así. Entonces había un profeta, ministraba en la iglesia, una profeta. Y cuando le quise corregir por algo, se disgustó. Es que Dios me usa así. Pero es que como Dios la usa, eso bíblicamente dice mucha incoherencia. Muchas cosas no se sujetan a la palabra. Su comportamiento no es de un ministro. Porque hay personas que porque Dios las usa, ya sienten que nadie las puede corregir.
que nadie le puede llamar la atención. Y la humildad ante todo. Jesús le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan le dijo, tú vienes a mí para ser bautizado, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le dijo, Juan, deja que se cumpla toda justicia. Juan, deja, debo sujetarme a lo que está establecido. Bautízame, no hay problema. Jesús el Salvador del mundo, diciendo, deja que se cumpla toda justicia. Yo me sujeto, yo dejo que me bautices. Pero hoy en día hay profetas que como hablan lengua, no hay pastor para ellos. Una rueda suelta, un mes aquí, un año aquí, allá, donde le quieren poner la plomada. Yo prefiero irme porque a mí me usa el Señor y yo no tengo que aceptar órdenes de nadie. Y en las iglesias hoy mandan más los profetas que el pastor, porque si el pastor les dice algo se van para tal iglesia, y como la gente los sigue por escuchar todas sus mentiras, entonces se llevan la gente. Mucho cuidado. Pueblo del Señor, que estamos viviendo tiempos finales. Tiempos finales. Muchas cosas se están cumpliendo al pie de la letra. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Bendigo cada vida que acaba de conectarse para unirse a este tiempo de clamor, este tiempo de intercesión. Padre, te damos gracias. Dele gracias al Señor por su amor, su fidelidad, su misericordia. Dele gracias al Señor por este nuevo día que nos regala. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada vida allí conectada, la vida de los hermanos, los amigos. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque en esta mañana podemos venir delante de tu presencia para buscar tu rostro, fortalecernos en tu palabra, fortalecernos en el poder, la unción de tu Espíritu Santo. Gracias por cada familia allí representada, Padre Celestial. En esta mañana te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Dele gracias a Dios por todo lo que Él hace en su vida, en mi vida. Padre, gracias, Señor, porque tienes el control. Gracias, Padre Celestial, porque nuestra vida está escondida en ti. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros, oh Rey de Gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas, dándonos cada día más discernimiento. Pídale al Señor discernimiento de espíritu. Pídale al Señor que abra su entendimiento, que quite todo velo mágico, toda venda de sus ojos, para que usted pueda identificar cuando un ministro es de Dios, cuando viene enviado por el enemigo, cuando es un estafador, un manipulador, mucho manipulador disfrazado de profeta, de ministro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta mañana muchas vendas se caigan, muchos velos se caigan. Dígale, Señor, abre mi entendimiento. Señor, quita todo velo mágico de mis ojos, quita toda venda, todo lo que me impide identificar dónde hay presencia del enemigo, todo lo que me impide identificar cuando un ministro es tuyo, cuando es enviado por el enemigo, cuando es movido por su carne. Padre, en el nombre de Jesús, trae discernimiento en esta mañana, trae discernimiento de espíritu, Señor. Se va toda turbación mental, se va toda ceguera espiritual. En esta mañana, Padre amado, comienza a pasar colibrio espiritual por los ojos, comienza a restaurar esa vista espiritual, comienza a traer visión espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Mira cuántas personas hoy están frustradas que dicen, mi matrimonio se acabó porque un profeta intervino y me decías esto y es aquello. Mira cuántos dicen, yo vendí esa empresa y hoy me arrepiento, pero esa fue la palabra del profeta. Yo vendí mi negocio, mi carro, pero esa fue la palabra profética que me dieron. En esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comienza a renunciar a todo entenebrecimiento. Comience a renunciar en esta mañana a todo lo que nubla su visión espiritual. En el nombre de Jesús. Y dígale al Señor que le dé amor por leer la palabra. Le dé pasión por leer las escrituras. Renuncia a esa pereza por escudriñar las escrituras. Jesús le dijo a los que le seguían, más que todo a los fariseos, escudriñar las escrituras
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio quién soy yo. En esta mañana dígale, Señor, dame amor por leer la palabra, dame amor por escudriñar las escrituras, para cuando alguien venga a decirle algo antibíblico, usted pueda decirle, búsquemelo en la palabra. Yo eso no lo he escuchado en la Biblia. Cuando alguien venga con una profecía falsa, muchos dicen, no, eso no es de Dios, no está en la palabra, pero ay, no soy capaz de contradecir al profeta, no soy capaz de contradecir al ungido. No, lo que no está en la Biblia, deséchelo. Lo que no esté en las escrituras, usted no tiene por qué tomarlo. Hay muchas cosas que, mis amados hermanos, Dios te va a mover a hacerlas. Dios te va a mover a hacerlas que de pronto no aparecen en las escrituras. De pronto Dios te dice, dale un abrazo a tal persona y a través de eso es libre. Es algo muy diferente. Dios te va a decir, mira, ve si úngele la cama, porque en esa cama esa persona no puede dormir, tiene pesadilla. Dios te va a decir, mira, toma el aceite y úngelo, o dale de tomar unas goticas de aceite, porque tiene de pronto alguna hechicería sentada en el vientre, y a través de eso se va a remover. De muchas maneras Dios puede operar, mis amados, pero hay muchas cosas que son ilógicas, que van en contra de los principios bíblicos, y es allí donde hay un peligro. Es allí donde debemos de tener cuidado. Por eso dígale a Dios, ayúdame a escudriñar. Porque en estos días, mis amados hermanos, mucha pereza para leer las escrituras, mucha pereza para escuchar las enseñanzas, mucha pereza para congregarnos. Pero ¿sabes qué tenemos que tener presente? La palabra de Dios dice, yo ayer compartí este versículo bíblico en la página, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que muchos se enfríen, pero que usted no sea el frío. Que muchos se aparten, pero que usted no sea el apartado. Que muchos se descarríen, pero que usted no sea el descarriado. Preocúpese por eso. Trabaje en eso espiritualmente. Que estos tiempos, mis amados, que se ha multiplicado la maldad, que se ha multiplicado el pecado, que muchos se han enfriado, desanimado, que usted no aparezca en esa lista. Por eso en esta mañana pídale al Señor que le fortalezca, pídale al Señor que le renueve, pídale al Señor en esta mañana que traiga una unción fresca sobre su cabeza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, fluye. Fluye en esta mañana, Señor. En esta mañana bendecimos cada familia allí representada. Mira a cada uno de los integrantes de la familia, les bendecimos. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada una de las familias, Señor, que están pasando momentos difíciles, en esta mañana pedimos tu intervención divina, pedimos la presencia de tus ángeles en cada familia. Mira a los que necesitan un milagro económico, Señor, un milagro financiero, Padre. Comenzamos a quebrantar los obstáculos, las oposiciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Paséate en esa economía de ese hogar. Toma la familia de mi hermana Carmen Emilia, Señor, alzalte. Glorifícate en su economía, en su finanza y en todas aquellas familias en esta mañana, Señor, que están necesitando un milagro financiero, que están necesitando, Señor, para cancelar una deuda. Padre, tú eres Jehová Jireh, el Dios que suple, que provee, que sustenta. Pedimos esa provisión del oriente, pedimos esa provisión del occidente, pedimos esa provisión del norte y pedimos esa provisión del sur en el nombre de Jesús de Nazaret. Que llegue, Señor, ese dinero en su totalidad. Te lo pedimos por la palabra, Señor. Bendecimos la familia, los hogares, los matrimonios. Bendecimos esas vidas, Señor, que necesitan una sanidad. En esta mañana que tu unción fresca de sanidad fluya, descienda con poder y con autoridad, y toda enfermedad es cancelada, toda enfermedad es neutralizada, toda enfermedad desaparece. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, quebrantamos todo poder antagónico de las tinieblas que promueve enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, fluye. Espíritu Santo de Dios, fluye en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, fluye sobre esa vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate, Señor, en cada vida aquí conectada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar delante de tu presencia, Padre Celestial. En tus manos entregamos este tiempo, en tus manos está nuestra vida,
En tus manos está este inicio de semana. Pedimos tu cobertura y tu respaldo en este inicio de semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Damos la gloria al que se la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Mis amados hermanos, en esta mañana le entregamos al Señor este día, esta semana, que todo lo que emprendan, todo lo que hagan, esté allí la mano del Señor para prosperarles, para respaldarles, para guardarles, y no solamente a ustedes, sino a cada uno de sus familiares, a cada uno de sus seres queridos. Dios me les bendiga grandemente en este hermoso día. Estuvo con ustedes su hermana y amiga Joela Quejada. Que la gracia y la misericordia del Señor les acompañe siempre. Dios me les bendiga.